Saludos, saludos mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta preciosa tarde? Bendiciones, bendiciones para todos ustedes. He querido ahora, queridos hermanos, pues estar presente nuevamente para dialogar con todos ustedes, mis hermanos. La verdad es importante que nosotros leamos, que nosotros nos formemos para que no seamos presa de las personas que pues son expertas en el arte de engañar, mis queridos hermanos. Formémonos, no descansemos, no desmayemos, porque fe de dar razón de nuestra fe, mis queridos hermanos. Pues cuando menos lo esperemos, nos va a tocar hablar con cualquier persona de estas que andan engañando, hermanos. Así es que pues hay que estar preparados, hermanos. Hay que estar muy preparados. Así es que pues felicidades a los protestantes. Hoy pues están cumpliendo 507 años. Están cumpliendo 507 años, hermanos, de que Satanás vino a dividir pues la iglesia. Y es importante que nosotros sepamos de que es necesaria la unidad de fe. Si no hay una unidad de fe, entonces ha fracasado el sistema pues teologal que tienen. La sola escritura ha fracasado, hermanos. Fracasó la sola escritura. Fracasó estrepitosamente porque no se sostiene con la Biblia. Y los métodos que utilizan pues lo lleva a dividirse todos los días en diferentes denominaciones. Entonces, hermanos, ese es el parámetro que se tiene que utilizar. Ese es el parámetro para ver si la sola escritura ha sido, hermanos, fuente de bendición o de maldición. Claramente ha sido fuente de maldición, porque no hay una unidad de fe. Eso es muy importante, unidad de fe. Nosotros sabemos que tenemos un magisterio que es el que nos dicta doctrina, pero el protestantismo, cada quien elige lo que le da la gana, lo que le conviene. Si no le gusta, pues se va para otra, hermanos. Se va para otra denominación y pues puede tener la fe que le dé la gana. Ese es el punto. Así es que vemos cómo estos señores, los testigos de Jehová, vemos cómo ellos andan pues atacando la persona de Jesús, la divinidad de Jesús. Todos, hermanos, se unen contra la Iglesia Católica. Eso es muy importante. Y tenemos que ver que no tienen unidad de fe. Unidad de fe. Entonces, alerta con eso, alerta. La sola escritura no lo lleva a tener una misma fe. Entonces, eso es ridículo, hermanos. Eso es ridículo, porque ellos, según ellos, el Espíritu Santo los guía a cada uno. Los guía a cada uno. Eso es falso, porque si no todo el sectarismo del mundo creyera lo mismo. Creyera lo mismo. Pero no es así. Y si alguien quiere subir y pues me quiere pues dar esa información, yo lo escucho.
con gusto, hermanos. Yo lo escucho con gusto. Sabemos de que no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo porque pues es imposible. Es imposible. No hay unidad de fe utilizando la sola escritura. Cada quien con la Biblia llegan a conclusiones diferentes. Ahora, si para ellos que son sola escritura, la sola escritura no le funciona, ¿y qué hacemos entonces? Escuche esto, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer ellos? Si su sola escritura no le funciona, entonces, ¿qué hacer? Primero, vámonos al método católico. Vamos a hablar de la tradición. Vamos a decir que los padres de la iglesia, vamos a escuchar, quiero poner un video acá, que los padres de la iglesia, ellos eran evangélicos. Así lo dice un protestante. Ellos eran evangélicos. Es increíble. Entonces, ¿qué les queda? Mentir. Y apropiarse los padres de la iglesia. Ellos no estaban en ese tiempo. Ellos no estaban. Entonces, tienen que mentir y fabricar su propia historia a su favor. Eso, ojo, hermanos, ojo, es importante que nosotros estemos pendientes y pues no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. La sola escritura, que es la doctrina protestante por excelencia para ellos, no le funciona. Entonces ellos se quieren resguardar en el paraguas católico. Ahora empiezan a usar patrística a su manera. Patrística a su manera. Nosotros tenemos el magisterio. Nosotros vemos cómo San Mateo 28 manda a enseñar a ese grupo. A ese grupo de apóstoles manda a enseñar, o sea, pone a las personas a la cabeza de ese magisterio, magíster, el que enseña. Entonces, según ellos no existe magisterio. Están desapareciendo San Mateo 28, 19. Lo quitan. Jesús se equivocó. Jesús se equivocó según ellos. ¿Por qué? Porque no se necesita magisterio. Jesús no le Jesús no les dijo que fueran por todo el mundo y pues no sé quién era, pensé que era alguien que quería dialogar, pero quería batallas. Jesús no les dijo, vayan por todo el mundo y cada quien interprete la Biblia. No. Entonces, si nos ponemos a pensar de esa manera, dice, mi amigo, ¿usted cree que a Dios le interesa la familia? Claro que sí. Por eso bautizaba familias enteras. Pero al hermano separado no, a él le interesan los adultos. A él le interesan los adultos, según ellos. Entonces vemos que se niega intrínsecamente, se niega el mandato de Jesús. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces ellos dicen, no hay enseñanza, no hay magisterio. También dice Hechos 2:42, acudían a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles. No hay enseñanza, cada quien es su magisterio, cada quien entiende como puede. Sí, hermanas, están como locos defendiendo a Lutero. Están defendiendo a Lutero. Lo están alabando. Pero es por gusto, hermana, es por gusto. Ellos no tienen las herramientas suficientes.
quise conectarme más temprano para tener espacio de dialogar, hermana. Hice, pues, porque me queda muy poco espacio. Y no quise transmitir a YouTube, sino que me vine para TikTok, aunque yo creo que ya estoy estrenando en YouTube, estoy estrenando el diálogo que tuve ayer con el señor que entró, pues, según él, erudito, y lo estoy estrenando en este momento. Así que intrínsecamente estas personas niegan la palabra de Dios, niegan, porque ellos dicen pues que no se necesita magisterio, pero dice Hechos, lo vamos a leer, 2:42, Hechos 2:42, vamos a ver, dice Hechos 2:42 que acudían a la enseñanza, vamos a leer, de los apóstoles. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y en la oración. Pero ellos dicen que no. Ellos, cada quien entiende a su manera. Bendiciones, hermana Susi. Dice Eduardo Coreas, yo fui católico, me salí porque lo que enseñaban era falso. Ahora usted es teólogo, me imagino. Usted es teólogo y conoce la verdad. Mi hermano Amílcar, bendiciones. Ese es el punto, que al decir que no se necesita magisterio, según lo que enseñan sobre la suficiencia material y suficiencia formal, el protestante con la suficiencia formal está desechando la palabra de Dios, porque la suficiencia material dice que en ella están los elementos necesarios para la salvación, pero la suficiencia material dice que no se necesita un magisterio, sino que la misma persona puede interpretar siendo asistido por el Espíritu Santo. Saludos, mi hermano, si quiere entrar mi hermano Amílcar, podemos dialogar sobre pues esta fecha, hablando, hermano, de que ellos dicen la sola escritura con esto yo puedo salvarme. Imagínense. Esto dice el hermano separado, con la Biblia yo me puedo salvar. ¿Qué dice la sola escritura? Dice, está la suficiencia material y la suficiencia formal. Dice que con solo lo que tiene la Biblia basta para salvarse. Pregunto, ¿la Biblia me bautiza a mí? No, se necesitan personas externas, aunque la Biblia los menciona. Se necesita una persona para que me ministre el bautismo que salva. Se necesita una persona que es el sacerdote para que haga la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice el hermano separado que solo la Biblia basta. La doctrina de la suficiencia material dice que pues todo lo que contiene es para la salvación, pero la suficiencia formal dice de que no se necesita un magisterio para interpretarla, que la persona pues asistida por el Espíritu Santo tiene la capacidad de entenderla. Falso, hermano. ¿Por qué? Porque todo el mundo protestante con su Biblia llegan a diferentes conclusiones. Y según ellos todos son asistidos por el Espíritu Santo. Entonces, un bautista llega
a conclusiones diferentes al luterano. El luterano dice que es bíblico bautizar niños. El bautista dice que no es bíblico. Entonces, con sus mismas herramientas de estudio, con la hermenéutica, según ellos, llegan a conclusiones infalibles. Pero, si así fuera, tuviera unidad de fe, lo podría llevar, mi hermano César, bienvenido, a la unidad de fe. Gracias, Voy a hermano. poner un ejemplo. Así como cuando la carta de Adristea, que traducen la Septuaginta, 70 rabinos en diferentes habitaciones, la traducen y todos la tradujeron aisladamente, exacta, todos, exactamente. Entonces, ¿será que cada uno con su Biblia, cada denominación alrededor del mundo, llega a las mismas conclusiones? No. Por eso, la sola escritura es causante del sectarismo. Mi hermano César, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bendecido, bendecido siempre, mi hermano Martín. Gracias a mi Padre Dios que nos da la oportunidad de existir siempre, de estar hoy acá, dándole infinitamente gracias a nuestro Dios y gracias a usted, hermano, por siempre invitarme. Y así pues voy dando pasitos. Estoy contento. Bendiciones, saludos para todos. Bendiciones, dice Hebreo aquí. Juan 2:27 es el Espíritu Santo el que te lleva a toda la verdad y toda la justicia. Vemos que no le ha funcionado. No le ha funcionado a mi hermano separado. Porque con la misma Biblia no llegan a la verdad todos. Llegan a herejías, mi hermano. Ciertísimo, hermano, ciertísimo. Imagínese, hermano, que eso sí que es real. Imagínese ese que está diciendo eso. Está en una secta, el otro está en otra secta y así, y ellos dicen ser iluminados por el Espíritu Santo y Dios fue el que encomendó la unidad. Eso es del Espíritu Santo. 3 personas diferentes, pero son el mismo. Y él, como en San Juan, siempre lo recuerdo mucho, 17 en el versículo 21, que todos sean uno. Eso. Y luego se va al Padre y le dice, Padre, cuídalos, porque yo anduve con ellos y los protegí. Ahora te toca a ti. Entonces viene Dios y manda a su Hijo a darles al Espíritu Santo. Es cuando dice el primero de la semana, estando los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos, se apareció Jesús en medio de ellos y sopló. Reciban al Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Qué maravilloso. Así es, mi hermano. Vamos a darle la bienvenida a Anselmo. Anselmo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Aló, hermano Martín, buenas tardes. ¿Sí me escucha, no? Perfecto. Ya. No sé de qué parte serás tu hermano. Bueno, yo soy de acá, de San Martín, de la provincia de Rioja, de Perú. Y mi pregunta, hermano, es, bueno, yo no soy católico, ni tampoco de repente tengo, ¿De la qué? alguna, ¿aló? ¿De la qué dijo? Allá, yo no soy de hermano de ninguna congregación, ya, ni tampoco de repente, simplemente a mí me gusta aprender. Y Pero usted es por eso. me gusta la sinceridad, me gusta la sinceridad. Si usted Sí, realmente ha ido a alguna denominación, no, hermano, simplemente a veces, como hoy en día se ve, por ejemplo, los que más salen así casa por casa son los testigos de Jehová, ¿no? Ellos van predicando, ¿no? Y a veces ellos, en algún momento, como han pasado por mí, yo les he hecho ingresar porque siempre me gusta aprender lo que es de Dios, ¿no? solo que le Y voy a hacer también unas en ocasiones... preguntas. Quiero hacerle unas preguntas.
¿Usted considera que el católico es idólatra? No, hermano, o sea, yo no puedo, como le puedo decir, estar capaz en desacuerdo con ellos, porque cada persona, digamos, tiene su forma de pensar. Por ejemplo, hay personas que se han curado en la católica, hay personas que se han curado en otra congregación, ¿no? Se han sanado. Entonces, yo respeto su fe de cada persona, hermano. Sí, yo por eso le preguntaba, porque a veces dicen que no y son protestantes. Ah, ya. No, hermano, yo por eso le digo, solamente mi pregunta es, hermano, muy aparte de lo que, por ejemplo, de las imágenes, muy aparte de lo que el día domingo, muy aparte del día sábado, o sea, mi pregunta es, hermano, yo escuché así, cuando le hicieron una entrevista, no sé qué canal fue, cuando un pastor, no sé qué congregación fue, pero mi pregunta quedó en duda. Y yo siempre a veces eso me gusta preguntar a mí, porque no me gusta de repente hablar de repente del día sábado. Le quiero hacer Ya. una pregunta de lógica y luego usted me hace la suya. Le quiero hacer una Ya. pregunta. ¿Usted conoce la Biblia? No, hermano, simplemente No, no yo conozco le los dije versículos. Si se la No. puede, si se la puede, no le pregunté. La pregunta, Ya. no le pregunté si usted se la puede toda. Yo creo que nadie en el mundo se la puede toda. Entonces, Sí conozco la Biblia, sí. sí, mi pregunta es, si conoce usted pues, el principio sola escritura. Bueno, digamos, a raíz así, partes de la Biblia sí conozco, pero que usted me No, diga, por ejemplo, mi en qué pregunta, versículo, no. no, mi pregunta es, si conoce cuál es el principio sola escritura del protestantismo. No conoce, no sabe qué es eso. No conozco, Ya, hermano, no. el principio de la escritura significa de que yo creo solo lo que está en la escritura como verdad infalible. Y a eso se le añade que creo que la persona la puede interpretar infaliblemente, sin equivocación. Ese es el principio. Toda persona con su Biblia la puede interpretar correctamente. Eso, ¿qué piensa de ese principio usted? ¿Que solo le necesita la Biblia para conocer la verdad o se necesita el magisterio como tiene la Iglesia Católica, que es la que nos interpreta? Mira, hermano, yo, por ejemplo, del magisterio no he escuchado hablar, solamente lo que la Biblia. Pero mi pregunta es, hermano, por eso, Continúe, sí, entiendo. por eso, hermano, sí, por eso, hermano, quiero, por ejemplo, como digo, a mí siempre me gusta preguntar, sacarme de duda. Y, hermano, gracias ahorita que le encontré a usted, ¿no? Hermano, por ejemplo, mi pregunta es, ¿se puede matar en defensa propia? Y si es pecado matar en defensa propia o no. Simplemente la pregunta es eso. Fíjense que lo que yo sabía, no le puedo dar numerales, pero le puedo buscar numerales de lo que la iglesia enseña. Pero, pues, si mal no recuerdo, sí, porque pues peligra su vida. Yo le voy a buscar porque yo sé que sí, no le puedo dar, pues, en este momentito el dato, pero sí, mi hermano César, si tiene usted alguna información, mientras yo le doy la información. No, hermano Martín, no tengo una información sobre esa pregunta. Yo, Vamos a ver qué dice la iglesia, vamos a ver, porque realmente no es
que usted lo busque. Incluso matar es pecado. Matar es pecado. Pero imagínese que sea de manera involuntaria. Usted va en un vehículo, en un vehículo y el vehículo pierde los frenos. Entonces, ¿cuál es el pecado? Es hacerlo premeditado, es hacerlo pues con intención. Se pueden matar por accidente. Ya, Por accidente. hermano, Sí, sí. ya hermano. Le escucho. Bueno, y así hermano, por ejemplo, cuando usted me dice cuando está yendo en un vehículo, claro, es una muerte que uno no la ha pensado, ¿no? Claro. Ya. Pero hermano, yo le hago esta pregunta, ve. Por eso le digo, hermanos, siempre a mí me gusta preguntar, no hablar tanto, por ejemplo, de religiones, simplemente a veces yo me voy a la pregunta. Y de acuerdo a esa pregunta, por ejemplo, que usted me responde, yo simplemente ya, bueno, y también voy a preguntar a otra persona. Por eso dice, uno tiene que aprender, escrituras, ¿no? De los hermanos a veces más preparados, a veces ellos conocen y nos pueden hacer entender mejor. Mi pregunta es, hermano, por ejemplo, una persona de repente está en su casa y escucha los de un ladrón, ya, y sabe, se da cuenta que es un ladrón, ¿no? Entonces, y capaz ese ladrón entra a la casa y entonces la persona sabe que es un ladrón y esa persona sabiendo que es ladrón en defensa propia puede matar, sí o no, hermano. Oye, una tontería. Me dan la palabra, me dan la palabra. Permítame. Hay una condición. Primero, él está haciendo una pregunta cuya condición es a priori, ¿no? Se puede matar en defensa propia. Y el compañero anfitrión le dijo, bueno, matar es pecado. Pero si es en defensa propia, él insiste ahí, ¿no? Es decir, esa es una pregunta que está hecha bajo condiciones a priori, ¿no? Es decir, está haciendo la pregunta obviando la presencia de Dios, que Dios también dice que nos va a librar a nosotros de cualquier cosa que pueda dañar nuestra reputación, para ponerlo así para que él lo entienda, ¿no? Pero más allá de eso, hay pecados, dice la Biblia, que son pecados voluntarios, cuando pecas deliberadamente, y hay pecados que no son voluntarios, por definición, no son voluntarios, son pecados fortuitos. ¿Ves? Esos pecados que son fortuitos, que no son voluntarios, que son pecados, su característica puede ser que sea un pecado oculto o un pecado que se deriva de una situación X, pues así como esa condición a priori que tú buscas, que tú colocas, ¿no? Entonces, eso entra en la dimensión de lo permitido de tu vida, de tu vida natural, de tu propia naturaleza carnal. Porque en el espíritu tú estás protegido y bendecido en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces es muy a priori tu pregunta, pues no haces una pregunta posteriori que la puedas acondicionar para lo bueno, pero estás partiendo de una mentalidad eso se llama tener conciencia de pecado. Cuando fuiste a elaborar la pregunta, te basaste en una conciencia de pecado, partiendo de lo malo. Mira, y si yo mato en defensa propia, y si la muchacha me droga, y entonces el drogado me hace el amor, ¿ves? Es un problema de eso. Es conciencia, tú partes de una conciencia de pecado, de la naturaleza carnal. Eso demuestra qué naturaleza priva en tu condición espiritual. Aquí hay algo. Sí, hermano. Aquí hay algo. Sí, hermano. Por eso, hermano, le digo, hermano. Sí, hermano. Por eso le digo, o sea, a mí me gusta preguntar. Como yo le comento,
Yo escuché a un pastor decir, no sé de qué congregación, como yo no sé la Biblia, por eso me gusta preguntar a mí, por eso están ustedes quizás para que me ayuden, ¿no? No de repente para, de repente criticar, simplemente para que me ayuden. Entonces, yo como le repito, yo le escuché a un pastor de una congregación cuando le hicieron una pregunta en una entrevista. Él dijo, por ejemplo, en defensa propia, que no es pecado matar. Ahora, por ejemplo, también a mí me explicaron, cuando tú matas, por ejemplo, de repente alguien viene a tu casa y tú de repente en defensa propia capaz no lo pensaste ese momento y lo matas, me dijeron que no es pecado. Pero si tú sabes que es ladrón y lo matas, sí es pecado. Ahora, como ustedes, hermanos, ¿no? Cuando nosotros estamos de repente haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a proteger para que no pasa eso. Es verdad, hermano, yo creo en eso. Ahora, Voy a leer también, por ejemplo, algo. hermanos, Voy a leer algo. Voy a leer algo. Dice, la iglesia dice, si los medios incruentos, dice, bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso, la autoridad se limitará a emplear solo esos medios permitidos. Vamos a ver, el catecismo dice, la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. Ahora bien, del acto de la persona que se defiende a sí misma pueden seguirse dos efectos. Uno, la conservación de la propia vida. Eso es legítima defensa propia. Conservación de la propia vida, dice, y eso es lícito, pues, conservar nuestra vida, de la propia vida. Y otro, la muerte del agresor. Escucha esto. En los tiempos, y mis hermanos han de saber, en los tiempos de los mártires, el martirio lícito era el no buscado, porque muchos buscaban el martirio, pero lícitamente el martirio válido era el que no era buscado, el que no, que me tocaban la puerta y me preguntaban si era cristiano, sí, entonces me quitaban la vida, pero no era lícito que la persona se fuera a presentar a las autoridades para buscar la palma del martirio. Eso es un ejemplo, porque sí puede ser buscado. Ahora, esto se llama conservación de la propia vida y continúa, dice, ahora bien, del acto de la persona que se defiende a sí misma pueden seguirse dos efectos. Uno, la conservación de la propia vida y otro, la muerte del agresor. Tal acto en el que se refiere a la conservación de la propia vida, nada tiene de lícito, decía Santo Tomás. Dice, en este caso no se desea matar al agresor, sino defender la vida y la de los inocentes. No hay intención maligna de matar. La iglesia también dice, el numeral 2264 dice, el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. Eso nos abre a nosotros el entendimiento, hacer respetar el propio derecho a la vida. O sea, legítima, hermanos, defensa. Y no me van a dejar mentir. Yo recuerdo que recién casado con mi esposa, yo escuché un sonido, empezó a temblar y de un solo, alerta, alerta. El ser humano, el hombre tiene ese sentido de protección. Mi vida puede peligrar, claro que sí, pero si la peligra la de un ser querido, mis hermanos, allí pues es otra cosa. Y la iglesia, con mucha sabiduría, como yo puedo notar, nos muestra pues que eso no es maldad, ese es amor a nuestra propia vida. O sea, tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos, pero si ya la persona, no me queda otra, no es acción de buscar hacer daño, sino de protegerme a mí mismo. Es que esa es la defensa propia. No agredir, sino defender. Y defenderse no es malo. Ese es el punto. Por eso, si usted le sucede eso, que están con un arma, la defensa propia es un tiro.
según las leyes, pero ya si son dos, ya no es defensa propia. Entonces, eso según las leyes. El que defiende su vida no es culpable del homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar su agresor un golpe mortal, dice el numeral 2264. Y dice, tiene mucho sentido. Lo que no se puede hacer es usar la violencia más de lo necesario. La desproporción. Eso se toma en consideración, por eso le decía. Y yo porque tengo un amigo que es abogado y me dice, si tiene dos, ya no es defensa propia. La desproporción. Correcto. Dice, y no es necesario para la salvación que se emita este acto de protección mesurada, a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Entonces, son situaciones. Yo les quiero comentar algo. Una vez pusieron un video de un asaltante que lo golpearon en un bus. Lo golpearon todos. Entonces, muchos hermanos que yo conozco pusieron a criticar y les dije, hermano, si usted no ha estado en esa situación, mejor no opine. Mejor no opine. Con mi esposa fuimos a la capital y se subían grupos de ladrones, pero usted no los veía en grupo. Yo iba con mi bastón, mi esposa iba en el asiento porque iba lleno al otro lado, así frente a mí. Cuando se sube alguien a mi lado y se sube una mujer al lado de mi esposa. Cuando le dice, dame el anillo, y yo vuelvo a ver, me ponen un cuchillo, dame el tuyo. Esa es la realidad. Y yo solo le dije, déselo, le dije yo, dérselo, y le di el mío. También existe el homicidio culposo. También existe un homicidio que es sin culpa, pues. También tiene juicio. Yo creo que eso está resuelto en las cuestiones penales humanas. ¿Oí? Legislación penal humana, pues. Ya, hermano, Martín, claro, yo te entiendo, hermano, ¿no? Por eso digo, no digamos capaz yo estoy de repente contradiciendo. Entiendo su palabra. Claro, yo, por ejemplo. Su pregunta, le entiendo. Sí, hermano. Mira, hermano, le digo, gracias de repente por explicarme, ¿no? Mira, hermano, pero yo vuelta, me pongo a pensar, ¿no? Lo que, como usted dice, hermano, en defensa propia uno puede actuar, ¿no? Porque está, en peligro nuestra vida. Ahora, yo digo, hermano, por ejemplo, el ejemplo de Jesús, o capaz yo estoy mal, ¿no? El ejemplo de Jesús supo que le iban a matar, pero él nunca usó la fuerza, nunca cogió espada, nunca cogió de repente algún arma. Entonces, a ver, hermano, explíqueme sobre eso. Pues la verdad que él venía a eso. Y acuérdese que le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, ese es el punto, de que la iglesia nos da esta enseñanza y pues nosotros se la hemos explicado con documentos, con lógica. Ahora, si usted esto no lo acepta o no le da importancia, pues no es problema mío. Pero Jesús vino a eso, porque con él, muriendo él, nos estaba dando vida a nosotros, nos estaba protegiendo a nosotros. Ese es el punto. Entonces, claro que nosotros podemos hacer eso. Si un hijo o mi esposa está enferma y yo le puedo donar parte de mí, yo estoy asumiendo que yo puedo morir para que esa persona viva. Entonces, él se dona, él como un acto de amor, pero dígame, ¿yo voy a dejar que le quiten la vida a un hijo o a mi esposa? Ese es el punto de que tenemos que ser pensantes. Sí, y la otra cosa, Anselmo, tú empezaste haciendo una pregunta de que si una persona mataba a otra y entonces ahora brincas con mucha habilidad
Ah, o Sí, sea, sí. bueno, pero Jesucristo sabía que lo iban a matar, son dos cosas diferentes. Una cosa es un hecho fortuito, lo que yo entiendo, y la otra es un hecho profético. En Lucas capítulo 24, versículo 24, mira lo que dice, ¿ves? Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el mundo conoce la profecía de Isaías capítulo 53, cuando dijo que el Mesías iba a morir en la cruz para librarte a ti, Anselmo, del pecado original que adquiriste a través de Adán y Eva, pues. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Uno puede ser un homicidio culposo, un hecho fortuito, pero este es un hecho que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Perfecto, hermano. Sí, hermano, perfecto. Eh, Y yo entiendo, hermano, que, por ejemplo, Dios mandó a su hijo ya con Vamos a un escuchar a mi propósito. hermano Él César. sí o Vamos a sí que escuchar a mi tenía que hermano morir. César. Vamos a escuchar a mi hermano César. Porque usted hace les las voy a preguntas contar, y nosotros le estamos respondiendo. sí, les voy a contar una experiencia que me pasó a mí en mi casa. Eh, Llegó un amigo dispuesto para matarme con un machete. Ese hombre iba como poseído de demonios porque comenzó a volar machetazos casi al ras de mis pies y tiraba en juego las piedras y me dijo, vengo a matarte, y yo en mi propia casa. Yo inmediatamente pensé ir yo a sacar un machete para responderle, disculpen si no saben qué es un machete, pero nosotros así le decimos en mi país, Nicaragua. Pero yo le dije, Señor, te necesito ahora más que nunca. Dame la fuerza y dime qué es lo que tengo que hacer. Sentí una llenura de Dios en mi corazón y yo no corrí a sacar el machete. Yo estaba sin nada en mis manos y él, aquellos filazos en mis pies. Entonces le dije, Señor, yo voy a reprender a este demonio que tiene agitada a esta persona. Yo recuerdo que yo le dije, en el nombre poderoso de Jesucristo te reprendo, Satanás. Yo le repetí por 3 veces y el hombre, para gloria de Dios, salió corriendo y yo sin estar con machetes, salió el hombre corriendo y corriendo, agarró por el camino. Y yo en ese momento acudí a Dios y ese hombre venía supuestamente para matarme. Pero en ese momento yo estuve listo, estuve ágil para recurrir a Dios que me socorriera del mal, de ese tipo de mal. Y Dios escuchó mi oración y no ocurrió tal agitación por el demonio, porque supe en ese momento implorar a Dios. Entonces todo eso pasa. Si uno confía y corre a agarrar el arma para asesinar a alguien, pues así lo va a hacer. O sea, para defenderse de esa manera. No estoy contradiciendo lo que se está leyendo, lo que cada quien está aportando. Pero yo creo que por eso dice Efesios 6:11, protéjanse con todas las armaduras que Dios les ha dado para contra los engaños del diablo. Entonces yo en ese momento recurrí a Dios y Él me ayudó para vencer y el mal no pudo sobre mí. Pero si en ese momento uno no tiene la agilidad para recurrir a Dios, pueda que se meta a un problema. Muchas gracias. Voy a leer acá, voy a leer lo que dice la Biblia, Éxodo 22. Vamos a ver del 1 al 3, dice, si el ladrón sorprendido al perforar la pared es herido mortalmente, no habrá venganza de sangre,
Mas, si esto sucede, ya salido el sol, su sangre será vengada. De restituir, si no tiene con qué, será vendido para sustituir su robo, dice. Si lo robado, dice, o sea, ahí está diciendo de que, pues, si la situación es como más desesperante porque es que en la oscuridad y pues no queda de otra, dice pues que esa persona no incurrirá en culpa, ¿verdad? Si el ladrón sorprendido al perforar la pared es herido mortalmente, no habrá venganza de sangre. O sea, porque acuérdense que allá era ojo por ojo. Entonces, pues esa persona no tenía el derecho a vengarse, porque pues había sido en defensa propia. Algo más, Sí, pues sí, perfecto hermano Martín, sí. Por ejemplo, como le digo, yo respeto las opiniones de cada persona, también respeto también su opinión del hermano César, ya, y por ejemplo también respeto la opinión también del hermano Martín, ¿no? Simplemente como dicen a veces, uno cuando está con Dios dice, ¿no? Pero a veces en esos momentos difíciles, en esas circunstancias, a veces uno, digamos, perdemos la fe. Y a veces cualquier cosa de repente, en vez de pedir a Dios en oración en ese momento, sabiendo que vienen a matar, como dice el hermano César, ¿no? Él sabía, entonces él se enfocó en Dios y pues no le pasó nada. Pero muchas veces, en ese momento, a veces, no hacemos eso, de repente perdemos la cabeza en ese momento y podemos coger el arma para responder. Bueno, eso queda ya a conciencia de cada uno, o de repente su fe que tenga esa persona, ¿no? Por eso porque eso digo, yo no se respeto trata las de fe, mi opiniones. hermano. Eso no se trata de fe. Eso no es perder la fe. Perder la fe ya no creer en Cristo, ya retirarme. No, son las situaciones. Por eso les digo, ¿qué tal si le ponen un cuchillo en el cuello? Y a mi esposa se lo pusieron, a mí me toparon también, entonces, o sea, esto, hermanos, el Sí, momento, no es que yo soy superhéroe, no, allí la situación, hermanos, pues como les digo, a uno solo le puede pasar cualquier cosa, pero ya no es por mí, sino por la familia. Esas son situaciones que espero que no le sucedan a nadie. sí, hermano Martín. Como digo, como se llama, por ejemplo, siempre, cada cosa a veces que pasa es por un propósito. Si yo mato, es por un propósito. Es igual como Moisés mató por un propósito. Así, hay personas a veces que tiene que pasar eso de repente para que tú reflexiones. O sea, simplemente dice las cosas que pasan es por un propósito de Dios. Ya sea de repente para que peor de repente te pierdas o para que reflexiones, ¿no? Eso, yo a lo que tengo entendido es que cada cosa que pasa en esta vida hay que agradecer. Cualquier cosa, circunstancias graves que tengamos en la familia o cualquier cosa, así de repente si haya muerto tu hijo o simplemente a tu hijo capaz le hayan atropellado un carro, como dicen, hay que agradecer a Dios y de alguna manera Dios nos va a bendecir, ¿no? Eso es lo que sé, hermano, yo. Bueno, gracias, mi hermano. Fíjense que hay una cita bíblica que, si mal no recuerdo, San Agustín, parece que lo decía, o Santo Tomás, no recuerdo, sobre lo que es poner la otra mejilla. Decía que poner la otra mejilla es como mostrar el lado, porque el lado derecho de la persona y poner la otra mejilla, decía, es como mostrar el lado siniestro, porque esta es la diestra, la derecha, y el otro es el lado siniestro. Hace un juego de palabras muy interesante que es bueno pues meditarlo en algún momento. Así es que no sé si tenga alguna otra pregunta.
Ya, sí, hermano, Martín, como le digo, más bien gracias, por lo que usted me está respondiendo. Y le digo, hermano Martín, otra pregunta es, por ejemplo, a veces yo, digamos, me voy muy a fondo, ¿no? A veces mi esposa me dice, ¿por qué quieres saber eso? Me dice. Pero, a mí me, como le digo, aprender, ¿no? Hermano, por ejemplo, de mí mi pregunta es, yo sé que Dios, por ejemplo, es el creador de todo, ¿no? También de toda cosa, Dios es el creador, ¿no? Él es, o sea, Él es el primero y Él va a ser hasta el final, dice, ¿no? Él es el único, ya. Su creación de Dios es perfecto. Dios no puede crear algo que dígame confundido y ya, y hasta acá nomás, ya. Entonces, su creación de Dios es perfecto. Dios en el cielo, ha creado, por ejemplo, a Lucifer, a los ángeles, ¿no? Entonces, Dios, cuando creó, por ejemplo, a Lucifer, Dios ya sabía que que Lucifer se iba a rebelar contra Dios. Si yo estoy mal, de repente me corrigen, hermanos. Dios sabía, por ejemplo, que Lucifer ya se va a rebelar contra Dios, ya. Pero aún así Dios le siguió, o sea, le creó, le siguió. Saludos. Ya. Ahora, por ejemplo, no, dicen, por ejemplo, hermano, que uno dice, le hace al destino. Otros dicen, por ejemplo, Dios ya conoce el destino de la persona. Ahora, Dios conocía, por ejemplo, el destino de Lucifer que se iba a revelar, pero Dios lo siguió manteniendo. Ahora, si Dios en la Biblia dice que nos dio el libre albedrío, entonces, si Dios sabe, por ejemplo, que Lucifer se iba a revelar, entonces, al darnos, por ejemplo, el libre albedrío, uno podía elegir el bien y no rebelarse contra Dios. Esa es mi pregunta, hermano. Quizás de No le repente, porque entendí la a pregunta. veces, No le entendí ya, la pregunta. bien, hermano, ya, bien, hermano, le Usted digo, dio por ejemplo, mucha vuelta, dio mucha vuelta. ya, vamos primero, como se llama, arriba en el cielo. Por ejemplo, No, le pregunto, hermano, o sea, Dios sabe, ¿qué debía haber hecho Dios pues, que se iba a ya, revelar libre albedrío de quién? ya, ¿Del hermano, diablo o Dios de sabía, quién? por ejemplo, digamos, del diablo. ¿O no tenía, como se llama, el diablo el libre albedrío? Pues, ¿cuál es su pregunta? Es Ah, que ya, ya. está muy ambiguo. Sí, le digo, hermano, mira, ve, José Rafael, ¿usted le entendió? Sí, yo entiendo el fondo. El Sí, compañero yo parece entendí- un gallo yo tapado, entendí como dicen por aquí. Yo entendí la pregunta. Parece un testigo de Dios. El compañero lo quiere decir, si el diablo era malo y Dios lo sabía porque lo creó, eso es lo que quiere decir. y ya. Y si el diablo mira, tenía el libre albedrío o no. Yo entendí algo más o menos allí, si puedo opinar. Pregúntale qué cree él, qué crees tú, ¿tenía libre albedrío o no tenía? Porque es que hace cosas claves, concretas y se hace que no sabe. Dime, ¿qué tenía? Habla. ¿Tenía libre albedrío o no? Mira, hermano, Ajá. yo supuestamente sé que en la Biblia dice el libre albedrío. Entonces yo pienso que para la humanidad existe el libre albedrío y en el cielo no había el libre albedrío. Bueno, no sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo no sé, ¿quién te va a responder? Bien, realmente pues los ángeles no se están creando. Los ángeles fueron creados de una sola vez y ellos decidieron, ellos toman una decisión y ya no van a cambiar, Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que pues él es el que nos va pues de alguna manera sirviendo de tropiezo para que nosotros seamos fuertes. Dios, acuérdense que hay un diálogo allí en Job 1, ¿de dónde viene Satanás? ¿Viste a mi siervo Job? Entonces, sí, pero él no blasfema contra ti porque lo ha rodeado de un cerco de protección a su vida, a su familia y a sus propiedades. Entonces, ese es el punto. Voy a leer un texto bíblico. Dice Jueces 3:1,
estos son los pueblos que Yahvé dejó, dice, subsistir para probar con ellos a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Dejó enemigos para que ese pueblo aprendiera a pelear, y lo vamos a leer, dice Jueces 3:2. Dice, estos son los pueblos que Yahvé dejó para subsistir, para probar con ellos a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Era solo para que aprendieran las generaciones de los hijos de Israel, para enseñarles el arte de la guerra. Entonces, también tienen un propósito, porque imagínense, si no tuviéramos el libre albedrío, pues nosotros no existiera el mal, nosotros no se necesitaría ni la Biblia, porque si no hay libre albedrío, usted solo haría el bien, no tiene oportunidad de obrar mal. Entonces, no se necesitaría el mandamiento si usted no tiene libre albedrío. Sería una máquina, voy a hacer esto mecánicamente. Entonces, ese es el punto. También tiene un propósito. Esa es la respuesta. Ya, hermano Martín, entonces quiere decir que en el cielo también existía el libre albedrío, ¿no? Acuérdense que se revela. Él toma una decisión, el enemigo se revela, y él pues ya no va a cambiar por eso, no sé, algunos, y si el diablo se arrepintiera, Dios lo perdonaría. Es que no hay posibilidades de arrepentirse. Acuérdese que más dice que va a blasfemar, y va a blasfemar en las llamas, más va a estar contra Dios. Ese es el punto. Claro. Yo se lo quise comparar con el pueblo de Israel, porque acuérdense que cuando que salen de Egipto y que entran a la tierra prometida, ellos entraron menores de 40 años, o sea, 40 años significa una generación. Entonces ellos nunca habían peleado, y por eso dice que les deja a unos pueblos enemigos para que aprendieran a pelear. Les deja enemigos. El diablo es nuestro rival, el adversario de Cristo y de los hijos y de la iglesia de Cristo. Entonces eso es en las películas pues está el héroe y está un villano. No sé si alguien quiera pues aportar algo sobre este tema. Bueno, ese es un tema. Bueno, por eso yo sé que el compañero, hace preguntas como debe tener alguna enseñanza de testigo de Jehová y esas cosas. Él lo dirá que no, y se mete por debajito y se hace el desentendido, el que no sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sin conocimiento de la palabra de Dios va a decir, no, mira, y si yo mato, y tendré libre albedrío, y tendré libre albedrío o en el cielo, y si Dios sabía que el diablo era malo. Mira, son preguntas muy concretas, las hace una persona que ha trajinado alguna experiencia. ¿Ve? Oye bien, Adán y Eva en el huerto del Edén tenían la libertad, gozaban del libre albedrío. Tan es así que comieron del árbol del bien y del mal, y adquirieron una condición de una naturaleza parecida a la tuya, Anselmo, ¿verdad? Una naturaleza carnal. El pecado entró al mundo por la desviación de Adán y Eva, para que lo veas así. Pero una vez que el hombre cae bajo pecado, entonces el hombre empieza a moverse con su propia fuerza, es decir, el pensamiento, la voluntad humana, tratando de resolver su vida, un poco como haces tú, Anselmo, con tu propia fuerza. Yo no creo en esto, no creo en nada, no soy nadie. Tú estás diciendo, con mi propia fuerza me voy a mover. Y te puedes mover, ¿verdad? Pero entonces llegó un momento en que Dios proveyó una ley, porque la Biblia dice que donde no hay ley no se inculpa a nadie de pecado, pero donde hay ley, el pecado queda señalado. Entonces tú sabes qué es pecado y qué no es pecado. Pero la ley no tenía ningún poder para hacer al hombre libre en el espíritu.
Y eso no quiere decir que el hombre no podía hacer buenas obras, ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen trabajador. Bueno, podía hacer cosas buenas, pero esto no es un problema de bueno y malo, ¿no? Esto es un problema de salvación. Entonces, la ley señaló el pecado y tenía algunas condiciones rituales para que el hombre lo hiciera. Por eso el pueblo de Israel apareció como un ejemplo. Pero ese ejemplo fue muy malo porque terminó el Antiguo Testamento y Israel terminó siendo un pueblo pecador, apartado. Tan es así que hicieron mentiroso a Dios cuando colgaron a Jesucristo en la cruz del Calvario. Participaron de eso. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con las naturalezas espirituales? Porque la Biblia dice en el libro de Colosenses que por medio de que Jesucristo fueron creadas todas las potestades, las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, allá en la creación. Pero habían pasado muchos años y el diablo, que gozaba de cierta libertad, llegó un momento que quiso hacer como Dios. ¿Qué crees tú que tenía el diablo? ¿Estaba sujeto o no? Estaba como tú, Anselmo, pensaba lo que le daba la gana y quiso hacer como Dios y libró una batalla y fue lanzado la tercera parte de los ángeles. Aquí que perdieron, dice el apóstol Pedro, su honra, es decir, su santidad, su condición espiritual. ¿Qué tú crees que está pasando entonces? Ahora, Anselmo, tú estás atrapado. ¿Tú crees que cuando dices, yo no creo en esto, no creo en nada? Yo te puedo decir, por la palabra de Dios teológicamente, que usted está atrapado bajo un espíritu del mundo que te tiene atrapado. El único que puede liberarte es Cristo. Porque la fe que tú necesitas para producir el paso de la salvación, la fe es un fruto del Espíritu que solo lo recibe cuando tú te humillas delante de Dios. ¿Me captaste ahora, Anselmo? Es decir, que tú perdiste el libre albedrío. Oíste, Anselmo, tú perdiste el libre albedrío, porque si tú tuvieras el libre albedrío, fuese salvo por tu propia fuerza, por tu propia voluntad, por tu propio pensamiento, por tus propias emociones, fuese salvo. No, tú estás atrapado, ¿verdad? Estás bajo un espíritu demoníaco que te tiene atrapado, de incredulidad. Tienes una mente dirigida por un espíritu de demonio. Entonces el único que te puede libertar es Cristo. Entonces Dios dice así, ¿ves? Yo no solamente morí en la cruz del Calvario, yo te hice, yo te llamo, yo te liberto, yo te justifico. Por la fe tienes vida. Tú tienes vida física, pero estás muerto espiritualmente. Entonces la fe, que es el llamamiento del Señor, entonces el Señor te dice a ti, Anselmo, acércate y oye mi palabra. Porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. En ese momento se produce el milagro de tu liberación espiritual, porque Dios te pone la fe para que tú des el paso de que Cristo te acepte como su Salvador personal y inscriba tu nombre en el libro de la vida. Esa es yo te lo resumo así, porque la pregunta que tú haces es muy dinámica. Tú debes tener alguna enseñanza de algún testigo de Jehová, un mormón, alguien te ha acercado cosas o tú has oído cosas. Pues no vas a fabricar una pregunta de la nada. No hay fenómeno sin causa. ¿Oíste, Anselmo? Dale, pues. Vamos a escuchar a José. Buenas noches, José. Eso no quiere decir que Anselmo eso no quiere decir que Anselmo esté atrapado ni que tenga doctrinas de demonios. Anselmo solamente está haciendo una pregunta que necesita encontrar conocimiento y él le preocupa, y su pregunta, independientemente de que sea de cualquier doctrina, tiene una razón de ser, y eso hay que respetarlo. Y la idea es que él está buscando entendimiento en ustedes, en quien sea. Pero el entendimiento que él va a conseguir no creo que sea diciéndole que está atrapado con doctrinas de demonios y que está preso. Yo no creo que Anselmo esté ningún preso. Él hizo una pregunta correcta e importante que tiene que ver con lo que él mismo explicó. ¿Existe el libre albedrío o no existe? Desde el cielo hasta la tierra. Eso fue lo que él explicó, lo que él preguntó. Que si alguien se lo dijo o no se lo dijo, pero la pregunta está correcta. Yo no lo veo que él tenga ninguna enfermedad, ningún problema por preguntar eso. Ahora, si él quiere, yo puedo responder, y yo no voy a decir que yo tengo razón, ni voy a decir que yo voy al infierno por eso, pero yo también puedo responder una pregunta como esa, con respecto a que si existe el libre albedrío o no. Sí, hermano.
Sí, hermano, José o hermano Martín, sí, sí, hermano José, hermano Martín. Apagó el Ajá. micrófono, hermano Martín, no se escucha. Hermano Martín, no se escucha el Yo micrófono. comprendo y estoy de acuerdo con José Rafael que Anselmo no, para mí no es una duda, no es una duda por aprender, sino que siento que hay algo, Así es. que hay algo que él no está diciendo. No sé qué literatura esté él leyendo, pero él, considero que se siente bien lejos de la iglesia católica, lejos de la iglesia de Cristo. Y yo le pregunté a él que, pues, qué pensaba, si éramos idólatras o algo, pero veo que como que está lejos de él pensar en protestantismo, pero sí algo, no sé, gnosticismo, no sé qué es lo que lo atrae a él. Esa es mi postura. Bueno, no, pero yo Sí, pienso que en los programas que se hacen, las personas buscan una necesidad de algo y yo pienso que la idea es, independientemente si cree en Dios, si no cree, si cree en el catolicismo, yo pienso que tiene que haber una respuesta que se adecue más o menos para que él entienda, pues, entienda lo contrario o entienda diferente, pero que tiene que serle dicho también algo Señor, para que él comprenda. usted ¿Entiende? escuchó La mis fuerza más grande, respuestas. Yo creo que escuchó la no, respuesta no, está bien, sí. que le hemos dado. Las No, no, a respuestas mí me parece, han sido concretas y pues siguió no, con... la respuesta de José no fue concreta. La respuesta de José fue una acusación que hizo contra el sermo. Esa fue la respuesta de José. Una acusación. Ya, usted no está en sintonía. Usted está pues con un espíritu diferente, según yo lo puedo ver. Porque si él preguntó, se le dieron fuentes, incluso yo le hablé según la ley de mi país, entonces, y dice, no, pero tal cosa, no, pero tal cosa. Claro, No tiene que creernos a claro. nosotros, pero buscar fuentes, no quedarse con lo que decimos, porque no lo estamos maltratando. El punto, el punto es que acá se da respuesta y pues él replica, está bien, pero yo siento que hay algo de que él no creo estar equivocado y que él no nos ha dicho, no es curiosidad, para mí no es curiosidad. ¿No? sí, Y hermano, él, sí, hermano Martín, mira, ve, como le digo, yo, por ejemplo, hay cosas a veces que uno no puede de repente, contar alguna cosa de gravedad, de repente, como le digo, no al pastor, de repente al sacerdote, de repente al hermano que conoce más la Biblia, porque hay cosas a veces que ni ellos mismos nos van a entender y pueden que de repente en el fin de uno querer contar, de repente que nos den un consejo, se puede crear un poco de, ¿cómo le explico? Un poco de distanciamiento, porque hay personas a veces, por ejemplo, el ser humano a veces cometemos errores graves y a veces eso internamente, por más que uno de repente sea de cualquier congregación, a veces no podemos sanar porque a veces no es fácil. Entonces, eso es de mi hermano, por ejemplo, lo que a veces pregunto, ¿no? Yo, como le digo, hermano, yo soy, no soy de ninguna congregación, pero siempre me gusta a mí escuchar, por ¿Qué ejemplo, a las literatura, personas que hablan de Dios qué y que hablan de Dios, ¿no? literatura, qué literatura usted consume? Por ejemplo, yo a raíz de la pandemia comencé, mi mente como que o sea, aprendí más a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia, yo también, por ejemplo, me gustaba a mí a veces como criticar a las personas, hablar su mal, venganza, odio, antes de la pandemia. Pero bueno, antes de la pandemia ni después de la pandemia no soy de ninguna congregación, pero a raíz de la pandemia aprendí mucho. Y entonces
Es por eso que hoy en día, por ejemplo, me gusta a mí así preguntar y no de ¿Qué repente qué literatura consume usted? literatura, por ejemplo, en saber cómo llegar o el saber de repente qué ejemplo, cómo se llama, seguir para llegar más. Yo sé que es la Biblia, ¿no? En la Biblia dice, pero hay cosas a veces de repente que uno, por ejemplo, en la pandemia, por ejemplo, hemos visto, hermanos, como le digo, a veces yo veía, por ejemplo, a personas, bueno, ya me salí del tema, ¿no? Porque de nada era mi pregunta, si en el cielo existía libre albedrío y si en la tierra también existía. Esa era mi pregunta. Pero bueno, hermano, por ejemplo, como les digo, yo sé que de repente a mí me van a decir, capaz me van a criticar, ¿no? Que si tú quieres saber esto, ¿para qué quieres saber? Que mejor tú vete a la católica, vete al nazareno, pero no, hermano. Yo simplemente respeto sus opiniones de ustedes, de todos los hermanos. Por eso dice, esta es una entrevista de repente para cambiar de ideas, ¿no? Y por alguien de repente capaz no está de acuerdo, simplemente le tenemos que ceder, ¿no? Porque no se trata como sea de ganar, ¿no? De ganar que yo sé más, no, simplemente. Y hermano, como les digo, mira, ve, si en el cielo, por ejemplo, existía el libre albedrío, yo sé que aquí en la tierra, lo que en la Biblia dice, hermano, ¿no? Que existe el libre albedrío. Ahora, Dios supuestamente sabía que Adán y Eva iba a pecar, porque Dios lo sabe todo. Dios es Dios y Él lo sabe todo. Entonces, Dios sabía que Adán y Eva iba a pecar. Entonces, ese proceso, Adán y Eva no lo podía cambiar. Sí o sí tenían que pecar ellos. Sí, pues Esa eso es mi ya pregunta, se hermano. no, ya se lo respondimos, pues Dios. No, pero Dios ahí, Martín, hay otra cosa que yo veo en él, ¿no? Él vuelve a insistir sobre lo mismo. Mira, Lo Anselmo, yo te voy a mismo, decir, sí, me es vuelve a lo mismo. insistir, sí, eso es lo mismo. Mira, Anselmo, yo te voy a decir lo siguiente. Hay algo implícito en ti, ¿sabes por qué? Mira por qué. Tú dices, bueno, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿y por qué pecaron? ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces yo te voy a responder un poquito. Tú tienes que aprender, ¿ves? Esa humildad que tú reflejas, a mí no me parece. Me parece que, como dice el compañero, tú tienes algo más. Ahí nombraste un nombre raro, yo no te quise preguntar. ¿Ve? Hay algo que se llama el anticipado conocimiento de Dios. Tú sabes que Dios está a un nivel que donde está Dios no hay tiempo y espacio. Y Él sabe, por ejemplo, Anselmo, qué va a pasar con tu vida. Pasado, presente y futuro no existen para Dios. Dios está en la presencia propia de la eternidad de todas las cosas. El anticipado conocimiento de Dios. Pero Dios no quiere que Anselmo sea un robot, porque Dios dice, yo inclino el corazón del hombre por donde a mí me da la gana. ¿Sí? Yo no puedo hacer del vaso de Anselmo un vaso para honra y un vaso para deshonra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que tú lo reconozcas a Él. ¿Ve? Que tú oigas la palabra. ¿Qué tanto pregunta? Si tú sabes que Dios lo sabe todo, ¿por qué no le haces caso a Dios en cuanto a la salvación? Que si tú te pierdes, tú te vas así en esa condición, te vas a perder espiritualmente. Porque escrito está en la Biblia, Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de él, ahí se oye, es una condición. Entonces, si tú sabes todo eso, sabes que Dios lo sabe todo, lo dices así, y Dios todo lo sabe. Y Anselmo, entonces, ¿por qué tú no le haces caso a ese Dios que todo lo sabe? Porque tú no te arrepientes, Anselmo. Porque no, hermano, implícitamente, usted tiene en su corazón una raíz contraria a la palabra de Dios. Por eso es que tú no buscas la luz y te quedas en la oscuridad. Mira que me lo dices elegantemente. Tú sabes que yo no soy nada católico, protestante, nada. Yo no soy nada. Y después agregas algo, el espíritu que está en ti, que es el espíritu del mundo, agregas algo. Y después de la pandemia, a mí como que se me abrió el entendimiento y entiendo un poco más. ¿Ves? Eso es lo que tú dices. Y tú sabes, Anselmo, que ese es un error, esa es mentira el personaje que te dirige a ti, ¿verdad? Porque Cristo está en la Biblia
que para tú entender este libro tienes que tener el Espíritu de Dios, porque la unción de Dios en ti te enseña la palabra. Este libro se ha de discernir espiritualmente. Así tú seas el hombre más inteligente del mundo, no lo puedes discernir, porque se ha de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si tú sabes todo eso, ¿por qué no procedes al arrepentimiento? Porque te van a gloria. No, yo no soy nada. Realmente yo no soy nada. Pero tú dices, mira, pero Dios todo lo sabe. Ve, mira la contradicción. Dios todo lo sabe. Entonces, ¿desde dónde dices eso? Tú sabes que dice la Biblia que el enemigo espiritual conoce la palabra y también tiembla, ¿oíste? ¿Oíste? Entonces no te goces de eso. Este es un problema de salvación. Dios no oye al pecador. Pero si Gracias, alguno mi es temeroso hermano. de Dios y hace voluntad. Gracias, mi hermano José. Gracias, Anselmo.